Buenas tardes. Voy a presentar a la licenciada Aldana Ávila. Ella es especialista en enfermería neonatal. Realizó la maestría en gestión de servicios y sistema de salud en la Universidad de Rosario. Es instructora en simulación clínica, donde realizó docencia. También es miembro del comité de la editorial de la revista de enfermería neonatal Fundasamid desde el 2016 hasta la actualidad. Muchas gracias, Aldana Ávila, por estar con nosotras aquí presente. Te damos la bienvenida y bueno, te invitamos a exponer tu tema. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer acompañarlos en estas jornadas. La felicito por todo el trabajo y la gran convocatoria que tuvieron. Se ve que trabajaron mucho, así que felicitaciones. Y bueno, y les agradezco nuevamente por haberme invitado. Hoy me toca hablar de termorregulación, así que voy a empezar a compartir pantalla. ¿Ahí se ve bien? Sí. Sí, Buenísimo. perfecto. Bueno, vamos Sí, a se hablar ve de... bien. Bárbaro, gracias. Vamos a hablar de termorregulación. Yo toqué varios aspectos porque hablar de termorregulación no solamente implica hablar de los cuidados en la incubadora o los cuidados en el nacimiento, sino también poder incluir algo de humedad y también del manejo de los gases, que a veces uno, sobre todo, especialmente en el nacimiento, a veces cuesta tanto poder administrar los gases acondicionados. Así que vamos a hacer un recorrido desde el nacimiento, el traslado y durante la internación en la UCIN y ver los distintos factores que van de alguna manera interferir con esta termorregulación y sobre todo en los pacientes que son más vulnerables, como son los pacientes prematuros o los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad en el nacimiento o posterior. Y parece mentira que hace más de 115 años que se está hablando de la importancia de cuidar la termorregulación en los recién nacidos, particularmente en los recién nacidos prematuros. Ya en el año 1907, Pierre Boudin, que es uno de los primeros que empieza a hablar del cuidado de los prematuros, en un informe dice que los infantes nacidos por parto prematuro deben tratarse con especial cuidado. Me refiero a la gran facilidad con la que se vuelven fatalmente fríos. Él hablaba de la importancia de cuidar algunos aspectos como eran la temperatura y su capacidad, o sea, la capacidad aumentada de enfriamiento en el prematuro, la alimentación y las enfermedades a las que son susceptibles. La temperatura del feto, ¿por qué es tan importante, ¿no? ¿Y por qué tiene tanto impacto el manejo de la temperatura en la sala de nacimiento? Y una de las características es que la temperatura del feto está medio grado por encima de la temperatura materna. Los prematuros se pueden definir como homeotermos ineficientes, es decir, no tienen capacidad suficiente para poder regular su temperatura, y ya Pierre Boudin y Silverman habían observado el aumento de la mortalidad entre los bebés de bajo peso al nacer que estaban hipotérmicos en el ingreso a la UCI y los primeros días después del nacimiento. Entonces, hace varios años que venimos hablando de el tema de la temperatura. Incluso hoy nos sigue costando. Yo creo que temperatura y nutrición también, porque en muchos lugares se sigue retrasando la nutrición, aún sabiendo la importancia que tiene el comenzar con la alimentación lo más precozmente. Entonces son dos temas que tienen más de 115 años de estar siendo discutidos y donde todavía no pudimos encontrar la forma de poder garantizarlos. Este informe, que no sé si lo conocen o no, pero si no lo conocen los invito a leer, es un informe muy lindo y que habla o llama a los gobiernos a crear intervenciones para disminuir la mortalidad en los recién nacidos prematuros. Ellos en este informe, la Organización Mundial de la Salud, proponen intervenciones que son costo efectivas, que no tienen o no requieren de una inversión muy costosa, y dentro de estas acciones está el cuidado de la temperatura. Ellos hablan de proporcionar calor en el nacimiento,
apoyar la lactancia y cuidados básicos para la prevención de las infecciones y de la dificultad respiratoria. Miren con qué poco uno puede generar un gran impacto para prevenir la mortalidad en este grupo de pacientes como son los recién nacidos prematuros. Hablamos de diferentes edades gestacionales con diferentes condiciones, ¿no? Que pueden tener enfermedad asociada o no, pero aún la mortalidad en los recién nacidos más alta, o sea, en los que tienen edades gestacionales más altas, continúa existiendo. Quizás es más difícil disminuir la mortalidad en los que son extremadamente prematuros, pero aún los que son prematuros tardíos siguen teniendo riesgo de muerte más alto que los recién nacidos de término. En cuanto a la asociación entre hipotermia y mortalidad, hay un aumento de riesgo de muerte del 28% por cada descenso de 1 grado por debajo de 36 en los menores de 2 kilos. Entonces, no solamente hubieron publicaciones hace muchos años sobre cómo mejorar la sobrevida de estos pacientes, este informe Nacidos demasiado pronto, sino que se continúan y siguen existiendo al día de hoy distintas publicaciones que hablan o que intentan explicar la relación que existe entre la hipotermia o el cuidado de la termorregulación en los recién nacidos prematuros y el aumento de la mortalidad. Según la edad gestacional, uno va a hacer diferentes intervenciones. Por ejemplo, en el recién nacido ahí se escucha. Creo que es Belén, puede ser que Belén sea que... Ahí está, buenísimo. Bueno, continuamos, perdón. Las intervenciones van a ser diferentes según la edad gestacional. Por ejemplo, en el recién nacido de término vamos a ver la importancia del contacto piel a piel precoz, y en los recién nacidos prematuros con diferentes recomendaciones para la recepción, para los cuidados en la terapia intensiva y con respecto a la administración de gases. Ahí está. Con respecto a qué se define como valores normales de temperatura en el recién nacido a término y en el recién nacido pretérmino, la Organización Mundial de la Salud considera o define como temperatura axilar y rectal normal al rango de temperatura entre 36,5 y 37,5. Y diferencia con la temperatura, con los valores normales de temperatura de piel o abdominal, con valores de 36 a 36,5. Existe una discusión sobre los valores objetivos de temperatura axilar en sala de partos. ¿Por qué? Porque se vio que estas recomendaciones para realizar en sala de partos disminuían el riesgo de hipotermia, pero aumentaban el riesgo de hipotermia. Entonces, en una publicación que sale posterior y en algunas recomendaciones posteriores, dicen de no usar este rango como temperatura objetivo de 36,5 a 37,5, sino ponerse un valor objetivo de temperatura que esté en 36,5, y de esta manera uno puede prevenir el riesgo aumentado que existe de hipertermia. Entonces se vio que hay riesgo aumentado para hipotermia mientras se seca por la condición del recién nacido que nace húmedo, como para la hipertermia cuando se reciben con envoltorios de plástico junto con colchones exotérmicos. ¿A qué se define ambiente térmico neutro? El ambiente térmico neutro es la temperatura ambiental en la cual un recién nacido usa la menor cantidad de energía, oxígeno y calorías para mantener su temperatura corporal. O sea, es un ambiente que se vuelve de alguna manera amigable con este recién nacido y no le exige gastar calorías para poder regular su temperatura. Es un desafío para enfermería porque en general estamos haciendo múltiples intervenciones, sobre todo cuanto más grave es este bebé, hay más intervenciones, pero uno debe tener el objetivo de regular y ayudar a mantener este ambiente térmico neutro.
Y también pensar en la importancia de brindar cuidados individualizados. Lo que un recién nacido necesita puede ser muy diferente a lo que otro necesita, entonces pensar cada paciente que tenemos adelante y poder dar cuidados individualizados. También pensar en las mejores estrategias que a veces pueden incluir cambiar de lugar al paciente, sobre todo por ahí cuando uno pasa de incubadora a cuna a un paciente y está en un ambiente donde hay corrientes de aire, uno puede ver que se estanca en la ganancia de peso, que no crece, entonces debe pensar si ese bebé está en el mejor lugar dentro de la UCIN, o por ahí uno puede cambiar de lugar y no estar cerca de una ventana o de alguna puerta, para poder brindarle un ambiente que sea más amigable con el paciente. Dentro de los mecanismos de pérdida de calor en el recién nacido está la radiación, que es la transferencia de temperatura o el intercambio de temperatura con objetos que están a una temperatura diferente, que están alejados y no están en contacto directo. La evaporación, sobre todo luego del nacimiento, por la condición en la que nacen estos recién nacidos, o luego del baño. La conducción, que es la transferencia el intercambio de temperatura por contacto con objetos que están a diferente temperatura, o la convección, que se produce con corrientes de aire. Dentro de las características de los recién nacidos que lo definen como vulnerable a la hipotermia está la mayor superficie corporal en relación al peso, que tienen un estrato córneo disminuido, que aumenta la permeabilidad y facilita la difusión del calor y de los líquidos. El centro termorregulador es inmaduro y es ineficiente. El control vasomotor también es inmaduro. La postura, que está en extensión o de flexión, que hace que aumente el riesgo, aumenta la superficie expuesta al ambiente, entonces lo convierte en más vulnerable a los cambios de temperatura. Y la ausencia o escasa grasa parda para realizar termogénesis química de producción de calor. Dentro del impacto que tiene la hipotermia en el recién nacido, se pudieron nombrar o se definieron la hipoglucemia, el síndrome de dificultad respiratoria, hipoxia, acidosis metabólica, defectos de coagulación, y por ahí esto me parece que a partir de que empezamos a cuidar pacientes que están en hipotermia terapéutica, uno ve estos defectos estos cambios en la coagulación del paciente y nos queda como más evidente este impacto, ¿no? El retraso del paso de la circulación fetal a la circulación postnatal. Vieron que en la circulación fetal dependen de 3 sitios donde hay intercambio de sangre, entre sangre oxigenada y carbooxigenada, que se deberían cerrar al momento del nacimiento. Incluso la condición de la vasculatura del pulmón también debe cambiar al nacimiento, y si uno no cuida la temperatura, esto puede verse afectado. También insuficiencia renal aguda, enterocolitis necrosante, fracaso del incremento de peso, pérdida de peso porque va a gastar más calorías en poder regular su peso, incluso más riesgo de muerte. El riesgo va a estar aumentado en los recién nacidos que son menores de 37 semanas, en los recién nacidos de bajo peso para su edad gestacional, en los recién nacidos de bajo peso al nacer, que se definen como los menores de 2.500 gramos, en los de muy bajo peso al nacer, que son los menores de 1.500, los extremadamente bajo peso, que son los menores de 1.000, los que requirieron reanimación neonatal, el paciente que está hipotónico suele tener, o aumenta el riesgo de pérdida de temperatura, pérdida de calor, o los recién nacidos enfermos. También hablando de hipotermia y mortalidad, la prevención y el tratamiento de la hipotermia es una de las intervenciones claves para reducir la mortalidad neonatal, la morbimortalidad neonatal, perdón. Y UNICEF también en un artículo que publica, dice que las intervenciones con respecto al manejo de la temperatura pueden ayudar a reducir la morbimortalidad neonatal entre un 18 y 42%. Hay algunos informes que se fueron publicando también posterior a todo esto, que habla que cerca del 40% de los bebés extremadamente prematuros tenían temperaturas menor a 35 en el momento de la admisión a la UCIN.
Y también otro estudio publica que en 81% de los casos no se controlaba regularmente la temperatura axilar en sala de partos. Bueno, el cuidado de la temperatura o el control de la temperatura cuando se ingresa a la UCIN es un indicador de cómo es la calidad de traslado en el paciente. Entonces es de buena práctica poder medir temperatura en sala de partos y luego poder medirla cómo llega a la UCIN para evaluar cómo fue la calidad del traslado. No solamente en traslados intrainstitucionales, sino también en traslados que son entre, por ejemplo, en la regionalización, entre distintas instituciones. Y esto también quería comentarles, por ejemplo, vieron que en el libro de RCP, cuando nace un recién nacido que cumple ciertos criterios que podría beneficiarse con la hipotermia terapéutica, una de las recomendaciones es apagar la incubadora o apagar la servocuna. Con esto hay que ser muy criterioso porque si uno va a apagar la servocuna o va a descender la temperatura de la sala de partos, tiene que haber una persona que esté encargada de controlar la temperatura, porque si vamos a estar todos abocados a la reanimación, probablemente nadie controle la temperatura y el riesgo a sobreenfriamiento es muy grande. Esto es cómo se clasifica la hipotermia según los niveles de frío o según la temperatura, y se clasifica como hipotermia leve cuando la temperatura está entre 36 y 36,4, hipotermia moderada cuando está entre 32 y 36, e hipotermia grave cuando la temperatura desciende por debajo de 30. Hay un micrófono abierto, perdón, pero por ahí no se dieron cuenta, tienen un micrófono abierto. Bueno, como dijimos, hay diferentes situaciones donde uno cuida diferente la temperatura. Uno es en el nacimiento por las características propias, otro es dentro de la unidad de cuidados intensivos neonatales y otro momento particular es el traslado. ¿Qué ocurre en el nacimiento? Hay una rápida disminución postnatal de la temperatura corporal, las características físicas del neonato lo convierten en vulnerable, hay factores ambientales en la sala de partos que también influyen, y el grado y las 4 formas de intercambio que vimos anteriormente. El neonato húmedo pasa del ambiente caliente del útero a una sala de parto fría y seca. Por eso es importante el manejo de la temperatura ambiental. ¿Cómo preparamos el ambiente y el equipo de trabajo para recibir a un menor de 29 semanas? Se recomienda que el recién nacido debe permanecer cubierto con una bolsa de polietileno hasta su ingreso a la UCIN, es decir, no se seca, sino que se recibe con esta bolsa de polietileno cubriendo el cuerpo y la cabeza. Se debe controlar frecuentemente la temperatura. Hay que evitar el sobrecalentamiento como el sobreenfriamiento. Dijimos que íbamos a mantener una temperatura axilar objetivo de 36,5 y la temperatura de partos no debe ser menor de 24 a 26 grados. Estas son algunas de las recomendaciones para recibir a los bebés prematuros menores de 29 semanas. Pueden encontrar bibliografía que hable para menores de 32 semanas también. Esto es algo que aún hoy sigue siendo discutido, si es para menores de 29 o menores de 32 semanas. Esta cubierta que se ve acá es una cobertura, un dispositivo que está en el mercado que permite ajustar el gorrito al tamaño de la cabeza del paciente y tiene un velcro donde uno puede cerrar y mantener la temperatura. Si tuviera que reanimarlo, puede hacerlo con esta cubierta plástica. De la misma manera, si el paciente tiene un oxímetro de pulso, este velcro permite que solo se abra para la salida de los cables, por ejemplo, de diferentes sensores, y no expone todo el cuerpo del paciente y reduce el riesgo de hipotermia. También existe otro tipo de bolsas. Esta lo que tiene a favor también es que es un plástico muy blandito, entonces permite manipular al paciente suave y no daña la piel. También hay diferentes tipos de bolsas que uno puede usar dependiendo la posibilidad de adquirir que tenga en el servicio donde trabaja.
¿Qué pasa con los mayores de 29 semanas? Bueno, se recomienda recibirlos con compresas suaves y tibias, el secado que sea por absorción, evitando frotar la piel del bebé para que no se lesione. Se recomienda secar la cabeza, que se la va a cubrir con un gorro de algodón y un gorro plástico posterior. Y según el estado clínico del neonato, y solo si el recién nacido se encuentra normotérmico, se lo vestirá con ropa y se lo trasladará a la UCI. Si presenta hipotermia, es necesario recuperar la temperatura antes del traslado. Otro concepto importante es que tanto la ropa como las bolsas o las sábanas plásticas que uno utiliza después, lo ideal es que se utilicen cuando el paciente está normotérmico, porque suelen o actúan como una capa protectora. Entonces, si yo lo tengo en una incubadora calentito y tiene ropa, esa ropa no va a permitir que el recién nacido absorba correctamente la temperatura. Entonces, tanto la ropa como las bolsas, las bolsas no, las sábanas plásticas, uno las pone para mantener la temperatura, no para aumentar la temperatura. Si tengo la posibilidad de tenerlo en una incubadora, para poder aumentar la temperatura de este bebé, tengo que permitir que el cuerpo esté expuesto. Una vez que logré la temperatura normal o la temperatura objetivo que quiero, ahí sí se lo puede vestir o se lo puede tapar con una sabanita plástica. Sobre todo si se lo va a exponer, por ejemplo, a abrir un portillo para hacer algún procedimiento. Con respecto al recién nacido de término o al prematuro tardío, se recomienda colocar en contacto piel a piel. El contacto temprano piel a piel consiste en colocar al recién nacido desnudo, en posición de decúbito ventral sobre el torso desnudo también de la madre, apenas nace o poco tiempo después. Puse fotos también de cesárea, porque esto es algo que también se puede hacer en los nacimientos por cesárea, y si uno mira los datos de nuestro país, el porcentaje de nacimientos por cesárea es muy alta. Entonces, no es una recomendación solamente para los que nacen por parto vaginal, sino también para los nacimientos por cesárea. Miren cómo este bebé se colocó en contacto piel a piel con su mamá, se los protegió a ambos con una compresa tibia, y de esta manera se los mantiene. Lo mismo que en el nacimiento por parto vaginal, este bebé se le puso un gorrito y se colocó en contacto piel a piel con su mamá. Entre ellos dos no hay nada que se interponga. Esta foto la puse porque esta no es una forma correcta de hacer contacto piel a piel, porque existe una toalla entre la piel de la mamá, una toalla y un camisolín entre la piel de la mamá y la piel del recién nacido. Entonces la forma correcta es esta, las dos pieles en contacto, las dos pieles desnudas. Cuando hablamos de recomendaciones, tenemos diferentes recomendaciones. En ACORN se habla sobre la estabilidad o la posibilidad de manejo de temperatura. También el Ministerio de Salud de la Nación lanzó el año pasado o el anteaño, no me acuerdo, estos libritos que son libros que guían la atención para recién nacidos menores de 1.500 gramos. En particular, el que habla de temperatura es que es manejo hidroelectrolítico, termorregulación y cuidado de la piel, que se los recomiendo, la verdad que están muy buenos y no son muy extensos. Y también el libro de reanimación cardiopulmonar neonatal también tiene su recomendación con respecto al manejo de la temperatura. En esta foto que les puse acá, esta es la página del Ministerio de Salud de la Nación, donde hay un espacio que se llama Banco de Recursos para Profesionales, donde ustedes pueden encontrar todas las publicaciones que tiene el Ministerio sobre el área específica, que puede ser neonatología, o sobre la temática que ustedes estén buscando. La librería Cochrane también hizo una revisión donde lo que hace es mirar las intervenciones que se realizan al nacer para prevenir la hipotermia, y en esta revisión se dice que las cubiertas o las bolsas plásticas, en comparación con la atención habitual, dio lugar a temperaturas mayores al ingreso a la UCIN, con menos riesgo de hipotermia, en particular los lactantes muy prematuros. También dice que muchos estudios observacionales han mostrado un aumento de la mortalidad entre los lactantes prematuros con hipotermia en comparación con los que mantienen normotermia. Sin embargo, dice que la calidad de la evidencia que se revisó es de moderada calidad.
Y continuando hablando con las intervenciones que realizamos para prevenir la hipotermia, es fundamental el trabajo en equipo. En la sala de partos poder anticiparse, saber la edad gestacional de la persona que está por nacer para adecuar las intervenciones, como dijimos, no solamente desde el cuidado de el uso de bolsas de polietileno, sino también la importancia de los gases que tienen que estar calentados y humidificados. Cuando uno administra ventilación a presión positiva o cuando uno administra CPAP, la temperatura del calentador humidificador debe estar puesta en 37 grados. Y también durante la ligadura oportuna de cordón. Cuando uno espera ese minuto para la ligadura oportuna de cordón, lo ideal es que este bebé se mantenga cerca del cuerpo de la madre para prevenir hipotermia. Si esto no es posible, que esté cubierto por compresas tibias o por una bolsa de polietileno en el caso de los prematuros. Dentro de la unidad de cuidados intensivos neonatales también tenemos diferencias o diferentes aspectos que considerar, por ejemplo, cuando se utiliza incubadora, cuando se pasa de la incubadora a la cuna, o en qué modalidad usar la incubadora, y esos son algunos de los aspectos que les quise traer hoy acá. Con respecto al uso de incubadora y servocuna, la incubadora disminuye las pérdidas insensibles, favorece el cuidado de neurodesarrollo porque además protege a este bebé, a este recién nacido, de los factores ambientales como luz, sonido. También la incubadora se convierte en una forma de dar o poner un parate a la manipulación excesiva por parte de los profesionales, porque la servocuna disponible. En cambio, en la incubadora hay que abrir el portillo, de alguna manera representa cierto límite a poder manipular a ese bebé. Con la incubadora hay mayor control de la temperatura ambiente porque prácticamente no hay intercambio con la temperatura ambiental del lugar, de la USIN, y el uso de la servocuna se recomienda dejar para el nacimiento o cuando se van a realizar procedimientos quirúrgicos. Con respecto a la selección del manejo de la incubadora, está el modo aire y modo manual. En el modo aire, el profesional de enfermería selecciona la temperatura ambiente de la incubadora y esta permanece estable durante todos los procesos. Si las puertas se abren, la incubadora aumenta la potencia del calefactor para mantener la temperatura ambiente estable. En cambio, en el modo piel o modo servo, el profesional de enfermería selecciona la temperatura que desea en el recién nacido y el procesador de la incubadora está conectado a un sensor paciente. Si la temperatura del bebé baja, la incubadora aumenta la potencia del calefactor hasta que recupere la temperatura, modificando la temperatura ambiente de la incubadora. El modo manual se recomienda, o el modo manual tiene estos beneficios, que mantiene la temperatura ambiental estable con pocas variaciones, no requiere de sensores para medir la temperatura abdominal, sin embargo se recomienda utilizar con sensores, presenta mayor consumo de oxígeno que en el modo piel, porque dijimos que va a permanecer en una temperatura estable y si este recién nacido requiere aumento de la temperatura, no lo va a hacer la incubadora, entonces va a exigir que aumente el metabolismo ese recién nacido. Y se producen múltiples variaciones de la temperatura del neonato, porque en el modo manual la temperatura no lo acompaña, sino que permanece estable. Es el modo recomendado previo al pase a cuna para poder evaluar si este recién nacido está termorregulando o no. Entonces, si uno tiene la posibilidad de elegir modo servocontrolado o modo manual, el servocontrolado es el modo que se sugiere cuando hay inestabilidad térmica. El modo manual dijimos que es más para desafiar a este bebé y ver si realmente está termorregulando. Con respecto al modo servo o modo piel, es el recomendado para pacientes con inestabilidad térmica. La temperatura del ambiente de la incubadora es muy variable porque va a acompañar a las necesidades de este paciente. Se necesitan temperaturas ambientales más altas que en el modo aire, o sea, puede dar temperaturas más altas, requiere de enfermería calificada que cuide el sensor y de la piel circundante y uso de materiales de hidrocoloide y tela adhesiva para la fijación del sensor.
y el recién nacido pasa un mayor porcentaje de tiempo en ambiente térmico neutro. Con respecto a la colocación del sensor, que también esto es algo que se discute frecuentemente cuando uno está hablando de la atención clínica, idealmente se recomienda colocar en el abdomen para un bebé en decúbito supino, idealmente sobre la región del hígado o sobre los flancos si se coloca boca abajo. El sensor no debe colocarse en la espalda, axilas, escápula, cuellos o riñones, y además debe evitarse las prominencias óseas debido a la menor sensibilidad a los cambios de temperatura y el riesgo de úlceras por presión. Es imperativo que el sensor no se coloque entre el colchón y el bebé, ya que esto creará una lectura falsa, o sea, va a arrojar temperaturas más altas que las reales del paciente y además aumenta el riesgo de úlceras por presión. También se sugiere evitar contacto con apósitos de heridas. La temperatura axilar y la temperatura de piel, uno cuando usa sensor o el modo servocontrolado lo va a usar en modo piel y puede existir una diferencia entre 0,5 y 1 grado con la temperatura axilar. Por eso se recomienda manejarse con la temperatura que está teniendo, o sea, una vez que logramos la temperatura axilar que esté dentro de los objetivos, nos manejamos con la temperatura de piel, para evitar que este bebé se sobrecaliente. Este es un artículo que habla de la temperatura de los niños que sufren modificaciones luego de los cuidados de atención médica, o sea, médica en general, médicos y enfermeros. Y dice que las variaciones son diferentes según el modo de control. En el modo aire la temperatura disminuye, mientras que en el modo servocontrolado se mantiene estable, porque dijimos que rápidamente la incubadora responde aumentando la temperatura ambiente para poder ayudar a regular la temperatura de ese paciente. Dentro de la UCIN, la importancia del uso de la incubadora, dijimos que protege y ayuda al cuidado del neurodesarrollo, y también en los recién nacidos muy pequeños, extremadamente prematuros, permite administrar humedad. ¿Cómo hacemos para aumentar o para regular la temperatura si la temperatura del paciente desciende por debajo de 36,5 y el paciente se encuentra en incubadora? Se recomienda aumentar la temperatura de la incubadora de medio a 1 grado cada hora y ir evaluando. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y se escuchan todos los ruidos. Bueno, entonces, con pacientes con temperatura menor a 36,5, aumentar la temperatura de la incubadora de medio a 1 grado cada hora, ir viendo, comprobando cómo aumenta la temperatura axilar, hasta que en 2 registros consecutivos la temperatura se encuentre en 36,5 o más. No se recomienda vestir ni tapar o utilizar sábanas plásticas hasta que la temperatura se encuentre dentro de valores normales. Esto dijimos que tanto la ropa como la sábana plástica actúa como aislante y no le permite al bebé aprovechar el calor de la incubadora. Entonces, tanto vestir, tapar o sábanas plásticas cuando el bebé se encuentra normotérmico o cuando va a ser expuesto a un ambiente que no es el adecuado para ese bebé, un ambiente más frío. Entonces ahí también protegemos para usar como aislante tanto las sábanas plásticas como la ropa. Si la temperatura del bebé está por encima de 37,5, se recomienda evaluar factores ambientales, evaluar factores fisiológicos del paciente, disminuir la temperatura de la incubadora de medio a 1 grado cada hora, comprobar la temperatura axilar cada 15-30 minutos hasta que existan 2 valores consecutivos de temperatura axilar menor a 37,5. Hay que pensar si ese paciente no está en condiciones de ser destetado de la incubadora, y realizar un cambio por vez, ¿no? Esto que decimos, no hacer todo junto, porque si no, no sabemos qué es lo que ayuda a este paciente a regular su temperatura. Lo primero es descender la incubadora a medio grado y después ir viendo cómo va descendiendo la temperatura. No se recomienda abrir portillos, porque si uno abre portillos, la incubadora toma como que hay una pérdida de temperatura y empieza a generar más calor para poder compensar esa pérdida de temperatura. Entonces siempre regulando, manejando la temperatura objetivo que le vamos a pedir a la incubadora.
También pensar en la posibilidad de la inestabilidad térmica por posible infección y nunca apagar de una la temperatura, sino ir bajando gradualmente esta temperatura. ¿Cuándo se recomienda el pase a cuna? En general, las recomendaciones hablan de cuando el peso del paciente está por encima o igual a 1.800 gramos, cuando hay un aumento de peso constante, cuando los episodios de apnea y bradicardia ya han sido resueltos, cuando el bebé tiene una condición médica estable, cuando ya no requiere ventilación mecánica invasiva, cuando ya no requiere observación que requieran la exposición de una gran superficie, o sea, cuando ya no se necesita tener desnudo ese bebé. Y esto me pareció súper importante, porque la verdad es que leerlo en un artículo y en una guía de práctica clínica que lo tengan como opción es pedirle cuando la enfermera de cabecera dice que el paciente está en condiciones. Me pareció muy importante y por eso lo traigo, porque no en todos lados se dice, bueno, tenga en cuenta la opinión de la enfermera de cabecera. Me pareció importante y por eso se los puse también. Que la enfermera de cabecera es quien más conoce a ese bebé y es quien va a poder decir si ese paciente está en condiciones o no de poder pasar a cuna. Esto es también otra revisión de Cochrane, que habla de en qué momento uno, si con pesos más bajos se podía pasar a los bebés a cuna, sobre todo en lugares donde a veces la cantidad de incubadoras es insuficiente, y en este estudio se vio que con un peso de 1.600 gramos se podría pasar a cuna sin efectos adversos ni en la estabilidad de la temperatura de este recién nacido. Por ahí la recomendación más fuerte es a partir de los 1.800 gramos, pero podría pasarse a los 1.600 sin efectos adversos. Sin embargo, uno siempre recomienda tomar estas recomendaciones con pinzas, porque hay que ver si se adecúan al lugar de trabajo de cada uno. El traslado, y este también les traigo otro documento que habla de traslado neonatal, que también está en la página del ministerio. Se recomienda solo trasladar al paciente que se encuentra normotérmico, entonces primero siempre mejorar la temperatura del bebé previo al traslado. Para realizar el traslado o durante la estabilización se recomienda conectar la incubadora a la corriente eléctrica, monitorear la temperatura del paciente en forma continua, solo trasladarse el paciente se encuentra normotérmico. De la incubadora del paciente a la incubadora de transporte no debe exceder los 15 segundos, cubrir la cabeza con gorrito, se puede colocar una pequeña manta siempre que no impida visualizar correctamente al paciente y minimizar la necesidad de intervenciones que requieran la apertura frecuente de las puertas de la incubadora. Durante el traslado, asegurar una temperatura adecuada dentro de la ambulancia, evitar tener las ventanillas abiertas, enchufar la incubadora en la boca de alimentación eléctrica, evitar abrir la puerta de la incubadora. En caso de hacerlo, es acceder siempre desde los portillos. De ser posible, contar con un monitoreo permanente de la temperatura, registrada cada 15 minutos. Si la temperatura desciende por debajo de 36,5, aumentar la temperatura de la incubadora de incrementos de medio grado a 1 grado por hora. Con respecto a las condiciones de los gases para ser administrados tienen que ser mezclados en primera parte para prevenir también la retinopatía del prematuro. Entonces siempre mezcla de aire comprimido y oxígeno a través de blender o a través de conexiones ENI, y tienen que estar humidificados y calentados. En general, para administrar tanto oxígeno a través de un respirador, dijimos a través de ventilación a presión positiva, que puede ser por una bolsa con el reanimador en T o por tubo endotraqueal, se recomienda utilizar la temperatura en modo invasivo. Cuando uno administra a través de un halo cefálico, la recomendación es hacerlo con una temperatura de 34 grados, porque el paciente puede, o sea, el aire pasa por la nariz que puede ser calentado, a diferencia de por ahí cuando está intubado o cuando utiliza modalidades no invasivas como CPAP ciclado, ventilación mandatoria intermitente nasal o CPAP común. Esto lo puse
porque muchos creen que esto le da, humidifica los gases, y lo cierto es que la capacidad de humidificar está dada por la ganancia de temperatura. Entonces, para poder humidificar gases se recomienda que haya generación de calor. Y muchos de estos frascos son frascos testigos, que lo que hacen es visualizar el paso del oxígeno a través de ellos, pero no le dan ni temperatura ni humedad a los gases. Siempre que uno tenga la posibilidad de tener dispositivos, estos calentadores humidificadores que permiten tener evaluación de temperatura distal o cómo llega el paciente, son los ideales para los modos invasivos, y por ahí estos que no tienen la posibilidad de medir cómo le llega la temperatura al paciente son ideales para modalidades no invasivas, como por ejemplo la administración de oxígeno por halo cefálico. Con respecto al manejo de la humedad, y ya me quiero apurar porque me parece que se me está yendo el tiempo, la humedad, se recomienda aumentar la humedad relativa en la incubadora hasta valores superiores a 85%, que va a permitir disminuir las pérdidas transepidérmicas de agua en los menores de 32 semanas. El uso de humedad mantiene la temperatura, ayuda al manejo de líquidos y electrolitos, disminuye las pérdidas insensibles de agua y mantiene la integridad de la piel. Van a ver que existen diferentes protocolos con respecto al manejo de la humedad de la incubadora. Algunos hablan de mantener la humedad por una semana, pero hay muchas publicaciones o guías de práctica clínica que hablan de mantenerlo incluso por un mes. Lo que sí se recomienda en todos ellos es que la incubadora se debe cambiar una vez por semana se debe cambiar la incubadora y no mantener más de una semana la misma incubadora cuando se utiliza con humedad. Sobre todo cuando se utiliza con humedad, pero las recomendaciones en general hablan de cambiar la incubadora una vez por semana. La humedad pasiva, y es eso que algunos llamamos humedad casera, es cuando uno no tiene la posibilidad de dar humedad a través de las incubadoras que tienen este modo que ya viene comercial así, que se venden así, y uno fabrica a través del paso de aire comprimido. Recuerden que si uno lo va a hacer, tiene que ser con aire y no con oxígeno, para también disminuir el riesgo de retinopatía y no exponer al paciente a oxígeno puro. Entonces el aire comprimido pasa a través de un calentador humidificador y a través de una tubuladura le llega a la incubadora del paciente. No es una modalidad que esté recomendada, solamente se recomienda cuando hay que estabilizar el paciente para su traslado, pero en todos los lugares donde ocurran nacimientos de niños prematuros se recomienda la utilización de incubadora con modos de humedad y no hacer esto que se llama humedad pasiva, porque expone al paciente a riesgo de quemaduras, porque la humedad no está unificada en toda la incubadora, y lo mismo que la temperatura. Va a haber zonas con mayor temperatura y otras con menor, entonces siempre se recomienda hacerlo con las incubadoras que tienen incorporada esta posibilidad. Hay diferentes recomendaciones, como dijimos, sobre los tiempos de humedad y la cantidad de porcentajes. Muchos hablan de usar en menores de 29 semanas, comenzar con humedad cerca del 85% por 7 días y después ir descendiendo. Otros hablan de 5 días y después comenzar a descender, y como dijimos, otras recomendaciones hablan de mantener la humedad por un mes. Bueno, ya finalizando, los invito al Simposio de las Trinidades que se va a hacer en noviembre, que también va a ser todo virtual, y nada más, muchísimas gracias. Quedo por si hay preguntas, ahí saco la presentación. Muchas gracias, Aldana. No, de nada. Excelente tu presentación. Y muchas gracias, Norma. bueno, Rita quedamos con una duda, una pregunta. A ver, Rita. Hola, buenas tardes. Hola, Acá Rita. escuchábamos la charla. Gracias, claro, muy buena. Solo que usamos la cánula nasal para administrar oxígenos a los recién nacidos. Además de que es testigo del flujo que le estamos dando de oxígeno al bebé, pensamos en un momento de que podía
humidificarla, pero vos me estás diciendo o explicaste de que no humidifica y obviamente tampoco calienta. O sea que con cánula nasal no se humidifica ni se calienta, solamente es testigo. Sí, el tema es que para poder dar humedad uno requiere temperatura. Vieron que en la incubadora con humedad uno, a medida que aumenta, a veces para llegar a la humedad que uno necesita, como que te aumenta la temperatura de la incubadora también. Entonces, para dar verdadera humidificación se necesita sí usar con calentador humidificador. Siempre se habla de que cuando uno usa flujos por debajo del volumen minuto del paciente, que esto significa, para saber el volumen minuto tenés que hacer el volumen tidal que mueve un paciente, que va a depender de su peso, por ejemplo, un paciente, se dice que el volumen tidal normal en un paciente neonatal es aproximadamente entre 5 y 7 mililitros por kilo, y vos tenés que hacer el cálculo. Si das flujos, y eso lo haces por la frecuencia respiratoria, ¿no? Si vos das flujos superiores a lo que es el volumen minuto que respira ese paciente, ahí se recomienda calentar humidificando a través del calentador humidificador. Si uno da flujos por debajo, podrías darlo sin conectar un calentador humidificador a la cánula de bajo flujo. Lo cierto es que cuando uno habla de estos frascos testigos, sobre todo que se usan también en cuidados domiciliarios, muchos papás te dicen, cambia la consistencia de las secreciones, aunque no lo creas, cuando vos lo pasás por el agua, como que las secreciones están un poco más fluidas. Por ahí algo de humedad le incorporan a los gases, pero no es la cantidad suficiente cuando uno supera el volumen minuto del paciente. Ahí requerís de una forma extra para calentar y humidificar, o sea que genere temperatura. Pero si usás flujos bajitos, uno podría usar solamente este frasco testigo que el flujo pasa a través de él. No sé si más o menos. Bien. Pero la importancia es tener eso en cuenta, el volumen minuto del paciente, para saber cuándo calentar y humidificar. Cuando uno utiliza flujos muy bajitos y en modalidades, por ejemplo, en la cánula de bajo flujo, quizás no sea tan necesario calentar y humidificar a través de un calentador, pero en modalidades invasivas o en flujos más altos se hace necesario utilizar calentador humidificador. Bien. Bien, Aldana, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta? Pueden escribir por el chat también, si es que no quieren hacerlo a través del micrófono. No, muchas gracias, excelente presentación, muchas gracias, muy buena Gracias, un placer. información. Es todo lo que escribieron, muy claro, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y para mí un placer acompañarlas. Sí, para nosotros un gusto contar con vos, así que, Gracias. bueno, nada, muchas gracias. No, muchas de gracias. nada. En unos minutos vamos a seguir con la siguiente disertación, así que le damos un pequeño espacio y 2 o 3 minutitos más y comenzamos de nuevo.